Ahora vamos a hablar sobre la obligación tributaria, el hecho generador, los sujetos de la obligación, elementos indispensables para la determinación de las obligaciones tributarias y la declaración de impuestos en nuestro país, así como también de su exigibilidad. Obligación tributaria. La obligación tributaria nace entre el Estado ecuatoriano y la ciudadanía, existente entre ellos varias relaciones jurídicas. Una de ellas es la obligación tributaria. Esta relación personal convierte a los ciudadanos en contribuyentes, es decir, responsables del pago de tributos, ya sea en efectivo, servicios o especies. La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las entidades acreedoras, un vínculo establecido por precepto de la ley que sujeta a los y las ecuatorianos a pagar tributos. No olvidar que todo tributo nace a través de la creación de una ley. El hecho generador. El hecho generador no es más que el momento o la actividad que la ley establece para que se configure cada tributo, es decir, el momento en que una persona entrega el bien, recibe de la persona que está adquiriendo el bien, el dinero sobre el pago que recibió por la venta de este bien. Por consiguiente, cuando se transfiera un bien o se preste un servicio. Sujetos de la obligación. Aquí es importante identificar varios sujetos detallados en la presente presentación. Se determinan dos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es toda persona natural o jurídica a quien la ley exige tributos. Es quien reside la obligación tributaria. El sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Cuando el sujeto pasivo es contribuyente, es quien, según la ley, debe soportar la carga tributaria al darse el hecho generador, es decir, cuando une las características establecidas en la legislación tributaria. Cuando el sujeto pasivo es responsable, responsable será entonces cuando la persona natural o jurídica, que sin tener la calificación de contribuyente, debe cumplir las obligaciones tributarias a éste por disposición expresa de la ley, como en el caso de los responsables por representación o por sucesión. También son responsables los representantes legales, por ejemplo, serán los gerentes de las empresas privadas. Sujeto activo. El segundo elemento de estos sujetos de la obligación se dice que es el sujeto activo. Es la contraparte del sujeto pasivo. El ente acreedor de tributos es el Estado, como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas Internas, o como gobierno seccional, los consejos provinciales, municipios y otros acreedores fiscales locales. Con esta presentación identificamos claramente los tres elementos que se suscitan cuando existe la declaración o cuando nacen los tributos. Es decir, para que se configure un tributo debe existir el hecho generador, el momento en que se transfiere un bien o se preste un servicio, la obligación tributaria que nace justo cuando el hecho generador se da, y los entes que actúan dentro de esta configuración, los sujetos pasivos a través del contribuyente o responsables y el sujeto activo. Ahora podemos hablar acerca de la exigibilidad de la obligación tributaria, siendo esta exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esta fecha, se regirán las siguientes normas. Primero, cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, será desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Es decir, aquí ubicamos un ejemplo en el impuesto del IVA del 12%. Si el contribuyente tiene que hacer la declaración del mes de enero y su número de cédula es el 3, el 9º dígito, este contribuyente tendrá un plazo hasta el 14 de febrero del 2020 para hacer su declaración.
y será exigible el 15 de febrero del 2020. Segundo, cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, será desde el día siguiente al de su notificación. Esto quiere decir que, para mejor entendimiento, cuando la liquidación lo hace el sujeto pasivo, como en los casos del impuesto a la renta, IVA, entre otros, será al siguiente día que terminó su plazo, y cuando la liquidación la realice el sujeto activo, en el caso del impuesto a la alcabala, esta será exigible desde el día siguiente de su notificación, por cuanto se generó y no fue cancelada. Muchas gracias.